ser usado por Dios es necesario ajustar algunos aspectos de nuestra vida. Y vamos a ver 3 imágenes el día de hoy que Pablo le dice a Timoteo, debe buscar. Y dice en este texto, estas 3 imágenes, la primera es la de un obrero aprobado. Un obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse. La segunda imagen es la de un utensilio de honra, un utensilio limpio. Dios no va a utilizar utensilios sucios, un utensilio limpio. La tercera imagen es la de un siervo amable. Okay, Dios va a usar estos 3 tipos de persona y lo vamos a estar observando en el texto. No lo estoy inventando, simplemente en nuestro estudio verso a verso vamos a ir extrayendo estos preceptos. Vamos a comenzar leyendo los versículos 14 hasta el verso 19. Después oramos y comenzamos, aunque vamos a terminar el capítulo el día de hoy. Solo voy a leer esta porción, pero vamos a estudiar el resto del capítulo. Ya llegamos hasta el verso 13 la semana pasada. Dice así, 2 de Timoteo capítulo 2, verso 14. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Señor, ayúdanos el día de hoy. Necesitamos tu espíritu, necesitamos entendimiento, necesitamos también un poco de ánimo. El calor es distractor, Señor, y quizá también el hambre y otros factores, Señor. Cuestiones que traemos dándonos vueltas en la cabeza. Quita todo eso, Señor. Ayúdanos realmente a poner mucha atención a estos versículos, Señor, porque hay algo esencial que quieres hablar a nuestras vidas y haz tu obra en nosotros mientras traemos nuestra vida frente a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Versículo 14, recuérdales esto. Y algunas personas, esta primera frase en el versículo 14, pues la conectan más con la sección que acaba de pasar. De hecho, algunas otras versiones ponen recuérdales esto, punto, y después exhórtales delante del Señor. Y eso está bien porque sin duda Pablo quería que Timoteo recordara la palabra fiel que estudiamos la semana pasada. ¿Te acuerdas cuál es la palabra fiel? Versos 11 al 13, los versículos antes a esto. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Yo no sé si tú te acordabas de esto, pero pues mi chamba el día de hoy es recordarte estas cosas. Porque la Biblia le dice a un joven pastor, recuérdale esto a la iglesia, y pues yo soy un joven pastor y ustedes son la iglesia, ¿verdad? Entonces recuerden eso. Recuerden, lo que sea que tengas que pagar, el precio que tengas que dar. Porque nuestra vida va a pasar por tribulación, por prueba, y vamos a morir, vamos a sufrir. En este mundo tendremos aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Y confiemos porque también un día vamos a reinar juntamente con Él. Eso que dice la palabra de Dios. Entonces recordemos esto, así de sencillo. Así concluimos y conectamos la semana pasada con lo que ahora Pablo está por decir ahí mismo en el verso 14. Recuérdales esto. Ahora, trae una exhortación, versículo 14. Esta es una orden, un imperativo que Pablo le pide a Timoteo hacer con la iglesia de Éfeso, que es la iglesia que estaba ministrando Timoteo. Y dice, exhórtales delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. ¿Y cuánto tiempo como cristianos perdemos en contiendas de palabras y de términos y discutimos con otros hermanos de otros lugares? Lo que pasa es que tú entiendes esta palabra así, no, pues yo no entiendo así, pero es que esta doctrina está mal, porque esta doctrina está bien y porque no sé qué, y tú, pues mi papá es más alto, pues, mi papá pega más duro, pues ¿cómo la ves? Éntrale. Y empezamos a contender sobre muchas cosas. Ojo, la Biblia no está diciendo que no escudriñemos, que no estudiemos, que no seamos diligentes en el estudio de la palabra de Dios, pero cuando utilizamos preceptos bíblicos para empezar a contender, para empezar a pelear con otros cristianos, ¿sabes en qué resulta cuando tú y yo empezamos a pelear? Pues ahí mismo lo dice, en el versículo 14, exactamente.
Dice, para nada aprovecha. De entrada, no vas a ganar absolutamente nada. Puedes ganar un punto, puedes ganarle el punto a tu hermano, pero al final eso no te va a aprovechar de nada. ¿Y sabes qué? Incluso va a afectar porque dice que es, ¿para qué? Perdición de la gente que está oyendo alrededor. Y mientras tú estás debatiendo, la gente alrededor que ni cristianos son, de repente voltean a ver y dicen, ¿no? Híjole, no, pues si así son los cristianos, mejor yo no voy a su iglesia. Y eso es delicado. El pastor Jaime Foot, maestro del Instituto Bíblico, cuando estudiábamos en el Instituto Bíblico nos decía, cada vez que tú te tocas el cuello y sientes el palpitar de la sangre en tu cuello, tu pulso, cada que lo sientes una persona va al infierno sin Cristo. Mientras tú estás discutiendo y debatiendo y todo este rollo, no perdamos tiempo, ocupemos más tiempo en predicar a Jesucristo que en estarnos peleando unos a otros. Hay asuntos no esenciales en donde hay una diferencia legítima de opiniones entre cristianos y está bien escuchar y amar, pero cuando tú y yo empezamos a contender sobre palabras, para nada aprovecha mientras los creyentes se van a perder. No pierdas las oportunidades contendiendo, mejor predica, ama. ¿En qué conocerán que somos discípulos? Dice Jesucristo, Juan 13:35, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Entonces, atendamos a esto. Una persona que Dios usa es una persona que no contiende, es una persona que ama, que predica, que recibe a sus hermanos, que es fiel a la palabra, por supuesto. Versículo 15. Procura más bien con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Procura con diligencia, o sea, pon todo tu empeño, pon toda tu energía, procura diligentemente, con todas tus fuerzas, presentarte ¿a quién? ¿A la gente? ¿Agradar a los hombres? Porque ¿cuántos siervos o cuántos líderes espirituales, cuántos pastores muchas veces buscan que la gente les apruebe, que la gente les aplauda, que la gente les reconozca? Y un gran enemigo de los pastores es la fama, ¿no? La fama, la dama y la lana. 3 grandes enemigos de los líderes espirituales. Pero muchas veces la fama es lo que, ¿sabes qué? Yo quiero quedar bien con todo mundo. Yo le voy a decir a la gente lo que quiere escuchar. Pero no importa si es bíblico o no es bíblico. Lo que yo quiero es que la gente venga a mi iglesia. Porque pues entre más gente, pues más diezmos, ¿verdad? Y entre más diezmos, pues mejor me va, dicen algunos. Sin embargo, esto es algo tan delicado. No buscamos agradar a la gente, buscamos agradar ¿a quién? A Dios, presentarnos delante de Dios. Y esto no solo es para pastores, para líderes. Todo cristiano busca presentarse a Dios como un obrero, dice el texto, un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Una persona que está trabajando y que no tiene nada que va a sentir vergüenza cuando salga a la luz. Una persona que está haciendo un trabajo y no lo hace diligentemente, cuando viene su supervisor y ve que todo está mal hecho, le dice, oye, ¿qué onda con este trabajo? ¿No? Ay, híjole, y te avergüenzas. A veces nos pasa con los chicos de la escuela que tenemos. La escuela funciona a base de cuadernos de trabajo. Y nos ha llegado a suceder que algunos chicos llenan al aventón y se califican, porque ellos se califican a sí mismos, como correctas todas las respuestas, ¿no? Y de repente un supervisor viene, revisa, las respuestas no tienen nada que ver con lo que la ecuación matemática o lo que sea. Y de repente es como, ¿qué onda con esto? Y el chavito así, avergonzados, en el mejor de los casos, ¿no? Cuando no se quieren justificar y empezar a decir 1000 cosas. Tú y yo necesitamos esto. Saber que un día Dios va a revisar nuestro trabajo, vamos a rendir cuentas. Y ¿sabes qué? Yo lo veo, el día de hoy, mi principal audiencia en este auditorio, se los he mencionado, no son ustedes, es que Jesucristo mismo está aquí escuchando esta enseñanza. Y yo quiero presentar este mensaje y cada cosa que hago, sea un mensaje, sea una consejería, sea una clase, sea un discipulado, sea lo que sea que me toque dar, lo presento delante de Dios, lo presento a Dios. Él está escuchando. Y eso es algo que tú tienes que saber. Todo lo que hagas, hazlo de corazón, como para el Señor. Colosenses 3:23. Como para el Señor, no para los hombres. En tu trabajo. No busques nada más agradar a tu supervisor, a tu jefe. Busca agradar a Dios. Haz las cosas con excelencia para el Señor. Lo que sea que eso signifique para ti, el esfuerzo que tengas que invertir en ello, es para el Señor. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que puede traer cuentas abiertas y explicar por qué hiciste lo que hiciste, cómo llegaste a esa conclusión, ese trabajo, cómo lo presentaste, cómo lo trabajaste. Aquí está, Señor.
Pero dice algo interesante, verso 15, porque ese es el énfasis central para poder presentarnos sin vergüenza. Bueno, eso suena raro. Para poder presentarnos no avergonzados delante de Dios. Dice el verso 15 al final que usa bien la palabra de verdad. Que usa bien. No dice que usa la palabra de verdad. ¿Sabes qué? Mucha gente usa la palabra de verdad. Tristemente la usan para sus propios fines. Para manipular a la gente, escogiendo algunos pasajes, torciendo la escritura, haciendo que diga lo que el mensaje que ellos traen en su mente y apoyándose con algunos versículos para decir lo que ellos están pensando y lo que ellos quieren de la gente. No funciona así. Eso no es usar bien la palabra de verdad. Eso es usar mal la palabra de verdad. Pero la palabra de Dios se tiene que usar bien. Y la idea de usar bien es el trazar correctamente. Tiene la idea de hacer un corte cuidadoso, así como hay gente que puede echar a perder una obra de arte por hacer un corte equivocado. Esta idea de usar bien, ahora verás, habla de un corte recto, preciso, correcto y exacto. La exactitud que requieren oficios como la carpintería, la plomería e incluso labor artesanal, como la que Pablo hacía cuando, ¿te acuerdas? Él a qué se dedicaba? A hacer tiendas. Y trabajaba con cosas de cuero. Entonces, una persona que no hace cortes precisos puede echar a perder una pieza o toda una obra. Como maestros de la Biblia, mucho más necesitamos trazar cuidadosamente la Escritura. Para ello, requiere un trabajo de estudio de la palabra de Dios, de observación correcta, interpretación y después la aplicación. Ahora, ¿cuántas interpretaciones tiene la Biblia? Una. Porque hay gente que dice, es que cada quien interpreta la Biblia como quiere. Pues igual y eso sí, lo interpretan como quieren, pero eso no significa que esas interpretaciones sean correctas. La Biblia tiene una interpretación. ¿Cuál es la interpretación correcta? Pues lo que dice, ¿no? La Biblia quiere decir lo que dice. Y dice lo que quiere decir. Así de sencillo. ¿Qué dice la Biblia? Pues lo que quiere decir. ¿Y qué quiere decir? Pues lo que dice. No hay mayor ciencia en la interpretación bíblica. O sea, si Dios está diciendo los mentirosos, los adúlteros, idólatras, fornicarios, no heredarán el reino de Dios, ¿qué significa? Bueno, pues lo que quiere decir es que igual, si tú amas mucho a la persona, no es fornicación, porque pues, tú puedes amar a alguien y no estar casado por el civil y tener relaciones íntimas y estar unido como si estuvieras casado, pero pues es que las leyes, ¿qué? Las leyes están mal. La Biblia dice una cosa y lo que dice es lo que quiere decir. Y lo que quiere decir es lo que dice. Y pues ya, ¿no? Ahora, ¿cuántas aplicaciones puede tener la Biblia? Muchísimas aplicaciones. Y Dios puede hablar al corazón de distintas personas en diferentes momentos, en diferentes situaciones, cosas respecto a la situación que están viviendo. Y ahí se abre la posibilidad. Pero la interpretación correcta es lo que Dios quiso decir en cada versículo. Es así de sencillo. Segunda de Pedro 1:20, la Biblia de las Américas lo traduce de esta manera. Ante todo sepan esto, para que se lo sepan, dice la Biblia. Que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal. Pues es que eso sí tú lo interpretas, pero yo lo interpreto distinto. No, bueno, ¿qué dice la Biblia? Simplemente eso. Hay asuntos difíciles que no sabemos exactamente cuál es la interpretación, qué quiso realmente decir el autor. Sí, existen. ¿Y hay posibles interpretaciones? Sí. ¿Quiere decir que todas son correctas? No. Quiere decir que todas podrían ser correctas. Porque la interpretas a la luz del resto de la Biblia. Pero cuando tú tomas un pasaje y de ese pasaje haces toda una doctrina y es el único versículo que habla de eso y tú haces toda una iglesia y toda una secta respecto a un versículo, pues ahí hay un error. Porque toda doctrina fundamental se repite continuamente a través de las Escrituras. No nada más lo vas a sacar de un versículo ahí que te encontraste. Tienes que observarlo en el contexto de toda la Biblia, en el contexto del libro y en el contexto del capítulo. El contexto, pues, ¿no? En el estudio de la Biblia el contexto lo es todo. En el estudio de la Biblia el contexto lo es todo. Y por eso me encanta estudiar la Biblia verso a verso y capítulo a capítulo. Porque Dios nos permite no sacar textos fuera de contexto, porque un texto fuera de contexto es un pretexto. Y gente usa
textos y textos para decir lo que quieren decir. No, cuidemos trazar bien la palabra de Dios, que usa bien la palabra de verdad. Todo pastor es llamado a predicar la Biblia, no otra cosa. Y para ello tiene que prepararse. Pero también tiene que evitar algo. Verso 16. Más evita, ¿qué dice? Profanas y vanas palabrerías. Porque ¿cuál es el fruto de profanas y vanas palabrerías? Conducirán más y más a la impiedad, a una vida sin Cristo. Y dice el verso 17, y su palabra carcomerá como gangrena. Estas vanas palabrerías, estas profanas palabrerías van a terminar llevando a la gente más y más al pecado, a la impiedad. Ahora, ¿cuáles son estas profanas y vanas palabrerías? Bueno, cualquier cosa que quita su enfoque del evangelio de Jesucristo y de la palabra de Dios, cualquier cosa que apunta al hombre como el centro y el propósito máximo de todo lo que existe y quita a Jesucristo del lugar que tiene preeminente y prominente sobre todo, eso es profano y completamente vano, temporal. Y tenemos que estar bien atentos, porque tristemente muchos púlpitos se empiezan a llenar de profana y vana palabrería. Y gente se sube a hablar de motivación personal, de humanismo, de psicología, de filosofías humanas. ¿Y sabes qué pasa? Van carcomiendo como gangrena. ¿Qué es eso? Van contaminándolo todo, como un cáncer se va expandiendo. Y se van poniendo modas y la gente va copiando esas modas y la gente se empieza a perder. Y eso, lejos de llevarte una vida de piedad y de adoración a Dios, te lleva a una vida de impiedad, centrado en ti mismo. El énfasis del pecado está en vivir para ti y no para Dios. Y todas estas doctrinas te llevan a vivir para ti. Y terminan carcomiendo como gangrena, conducen más y más a la impiedad. Pablo dice, ¿sabes qué? Evita eso, no te metas en rollos, predica la Biblia. Predica la palabra de Dios. Usa bien, trázala bien, estúdiala bien, córtala bien, prepárate bien. Y no solamente un pastor tiene un llamado a esto, todo cristiano necesita usar su Biblia. Ahora, para usar algo bien, necesitas haber pasado tiempo con eso. Estoy seguro que yo no manejo como manejaba hace 10 años que comencé a manejar. Estoy seguro que yo no conozco ni sé usar mi bajo igual que hace 10 años, lo conozco mucho mejor. Cuando yo empecé mi primer clase de bajo, yo me acuerdo, tenía 13 años, nunca había tocado un bajo en mi vida. Mi primer clase de bajo fue mi primer contacto con un bajo porque ni bajo tenía, agarraba el de la escuela, ¿no? Que aparte pues me lo ponían y pues ¿cómo te lo explico, no? O sea, el Raulito a los 28, el Raulito a los 13, ¿ok? Y entonces me ponían el bajo y yo llegué a mi primer clase y me dice, ok, acomoda tu mano izquierda en el quinto traste. Y esto es una cocina, o de dónde saco los trastes, ¿no? Y ya después, ¿no sabes qué es un traste? No, pues en el diapasón. ¿Diapa qué? ¿No? ¿Son diapasón qué cosas? No entiendo. Y me explicaron y empecé a usar mi bajo y no tenía un bajo los primeros meses. Después mi papá me pudo comprar un bajo y empecé a tocar y empecé a usarlo y empecé a conocerlo y empecé a la ecualización y me junté con y escuché y estudié. Y estoy seguro que a 15 años pues conozco mucho mejor mi bajo. No sé si toco mucho mejor, pero sí conozco mucho mejor mi bajo. Sé cómo responde, sé afinarlo, sé cambiar las cuerdas, sé ajustarlo. Muchas cosas que no conocía porque he tenido contacto constante con mi bajo eléctrico. Entonces, es importante eso. La Biblia es algo que tú tienes que usar, que tú tienes que memorizar, que tú tienes que guardar, que tú tienes que tener ahí con las hojas todas rayadas y que tienes que guardar en tu corazón y en tu vida. Para que puedas usar bien algo necesitas conocerlo. ¿Conoces tu Biblia? Hay pastores que se suben a predicar y no conocen la Biblia, ¿no? Hay gente que simplemente se sube a dar sus temas y salpican con un par de historias, un par de versículos que se aprendieron su enseñanza, pero no es la palabra de Dios, o no es puro, son sus ideas salpicadas de algunos versículos. Eso no sirve, necesitamos ser cuidadosos. Si queremos que Dios nos use, necesitamos amar la palabra, necesitamos conocer la palabra, presentarnos como obreros aprobados, que no tienen de qué avergonzarse, que usan bien la palabra de verdad, evitando profanas y vanas palabrerías, porque eso conduce más y más a la impiedad. Terminan carcomiendo como gangrena estas palabras a gente, y dice el verso 17, nombres incluso de personas que se desviaron, y Pablo los expone y dice, esto es delicado. Hay gente de la iglesia que se ha ido muy lejos, que se ha desviado completamente. ¿Y quiénes son? Verso 17. De los cuales son Himeneo y Fileto. Y ya hablamos de Himeneo en Primera de Timoteo, cuando estudiamos hace un par de meses atrás Primera de Timoteo, los versos 19 y 20, capítulo 1. Dice que
Himeneo y Alejandro, que era otro que también naufragó, otro que también se desvió, dice, naufragaron. Su barco se fue a pique en cuanto a la fe. Y Pablo dice, les entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar, en el sentido de que les separamos de la comunión de la iglesia, al gobierno y al dominio de Satanás, para que extrañen la comunión y quieran regresar. Eso es entregar a Satanás. Pero es interesante porque menciona a Himeneo, pero también ¿a quién? Fileto. No sabemos nada más de Fileto. Lo único que estamos seguros es que estaba en la carne. Fileto en la carne. ¿Ok? Verso 18. Gracias por reírse de mis chistes, son muy amables. Sé que no son buenos chistes, pero algo tiene que despertarnos. Dice, verso 18, estos dos hombres, Himeneo y Fileto, se desviaron de la verdad. Ahora, una persona que se desvía inicialmente iba bien. Iba en el camino, pero luego ¿qué pasa? Está avanzando, pero luego pues, se desvía. Y no comienzas desviándote así de que, sino que poco a poco, bro. 2 grados a la derecha. Cuando tú estás trazando la ruta o la trayectoria quizá de un avión y ese avión va con cierta dirección, si tú mueves tantito a la derecha, 2 grados la trayectoria, ¿qué va a pasar? ¿Va a llegar a su destino? Se va a abrir de tal manera que va a terminar quién sabe dónde, bro. Perdido por ahí. Y así hay gente que iba bien y de repente agarran monte. ¿Y quién sabe qué pasó? ¿Sabes qué es lo que pasa? Que se apartan a vana palabrería, que dejan de usar la palabra de Dios, que dejan de meditar, que dejan de tener una relación constante con la Escritura, diaria, un tiempo devocional, un tiempo de meditación. Es muy, muy fácil desviarte cuando tú en vez de evitar profanas y vanas palabrerías, empiezas a escuchar cosas raras, y empiezas a escuchar rollos y de repente te desvías de la verdad y luego empiezas a decir cosas bien raras, como por ejemplo lo que decían Himeneo y Fileto, que la resurrección ya se efectuó. ¿La resurrección ya se efectuó? Bueno, la de Cristo sí, pero está hablando de la resurrección de los creyentes, que los creyentes ya resucitaron. Oiga usted nomás, yo a usted no lo veo muy resucitado que digamos. Perdón que se los diga con mucho respeto, pero el cuerpo resucitado será un cuerpo glorificado, glorioso, semejante al de Jesús. Y pues yo todavía los veo como que sudando así medio incómodo el asunto. Y pues sí, son gente muy linda y muy bonita, pero no nada comparado con lo que seremos aquel día. Entonces ellos empiezan a decir, y todo parte de empezar a escuchar cosas, van a palabrería y contiendas de palabras, y de repente trastornan la fe de algunos. No solamente reciben falsa doctrina, sino que imparten falsa doctrina, y Pablo dice, ¿sabes qué? Hasta aquí no puedes continuar en la comunión de la iglesia porque estás contaminándolo todo. Y trastornan la fe de algunos. Pero dice Pablo, verso 19, pero el fundamento de Dios está firme. Verso 19, el fundamento de Dios está firme y tiene este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Aunque hay gente que está desviando a otros y que está metiendo falsa doctrina y que se están desviando y están llevándose entre las patas, como decimos popularmente, a otros cristianos más jóvenes, Dios tiene un fundamento que no puede ser conmovido y está firme. ¿Y quién es ese fundamento? Jesucristo. 1 Corintios 3:11 dice que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y Jesucristo, su palabra, su persona, su obra, su evangelio, su cuerpo, que es la iglesia, estamos firmes porque dependemos de Él. Cuando una persona quiere poner otro fundamento, se aparta completamente de la verdad. Porque no hay otra verdad. No es como que, no, pues es que agarró otra verdad. Se fue a la mentira, la verdad es una. Jesucristo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Ese es el fundamento. Y Pablo dice, aunque hay gente que quiere desviar, hay un fundamento y ese fundamento está firme, nada lo puede mover y tiene un sello. Verso 19, tiene este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, número 1. Número 2, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Este sello tiene 2 aspectos. Y Pablo dice, tú descansa en esto. Aunque hay falsa doctrina, aunque hay gente queriendo desviar, aunque Himeneo y Fileto se fueron por las archirrequete mega recontratortas, hay un sello, hay un fundamento firme, inamovible, que tiene un sello, y ese sello está en 2 partes. Conoce el Señor a los que son suyos. Dios no va a permitir que ninguno de aquellos que Él ha conocido
se pierda. Acompáñame a Romanos 8, versículo 28 y 29. Son unos de los versículos más famosos. Y si no eres rápido en el esgrima bíblico, lo vamos a tener en la pantalla. En 5, 4, 3, 2, ahí está. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son, ¿qué dice? Llamados. Porque a los que antes, ¿qué dice? Conoció. También los predestinó. ¿Desde cuándo te conoció el Señor, brother? Desde antes de la fundación del mundo. Y Él ya sabía perfectamente quién eras, qué ibas a hacer, tus debilidades, tus inseguridades, tus luchas. Todavía no estabas en este mundo y Dios en su omnisciencia, conociendo todas las cosas, ya sabía todo acerca de ti. ¿Sabes qué es lo más maravilloso? Que aún sabiendo la clase de pecador y rata inmunda que ibas a ser, yo también, y todo aquel que está en un cuerpo como el que tenemos el día de hoy, carnal, débil, sabiendo lo que íbamos a hacer, sabiendo que íbamos a darle la espalda, que íbamos a ser rebeldes, que íbamos a ser enemigos, que íbamos a ser malos, Él nos amó y nos escogió desde antes de la fundación del mundo. A los que antes conoció, también los predestinó. Sabiendo lo que ibas a hacer, Él ya te había escogido antes de que nacieras, para conformarte a la imagen de su Hijo, para transformarte. Y dice el verso 30, y a los que predestinó, a estos también llamó, y en su momento escuchaste su voz. Y cuando escuchaste tu voz, dice, y a los que llamó, a estos también, ¿qué dice? Justificó. Y a estos también, a los que justificó también, glorificó. Esa es una cadena completa desde la eternidad hasta la eternidad, pero todos los verbos están en pasado. Qué interesante, ¿no? Porque para Dios todo esto ya sucedió. ¿Cómo? Pero pues yo no había nacido y ya estaba glorificado. Así es, mi pequeño saltamontes. Dios ya había hecho una obra completa desde la eternidad y ya nos ve el día de hoy sentados con Él en lugares celestiales. ¿Puedes entenderlo? Yo tampoco, pero lo creo porque la Biblia lo enseña. Y es importante que tú y yo sepamos estas cosas. Y Él nos conoció, hizo una obra completa y éramos suyos y somos suyos. Y nada nos puede arrebatar de su mano. Y a los que antes conoció, o más bien, regresando al texto, y el fundamento está firme, conoce el Señor a los que son suyos. Pero cuando tú has sido conocido por Dios, ¿qué es lo que va a pasar en tu vida? No puedes vivir una vida entregada al pecado. Verso 19 dice, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Porque ahí está la elección de Dios, la justificación, el que Él nos conoció y nos hizo parte de su familia, pero la responsabilidad que tú y yo tenemos el día de hoy de apartarnos de iniquidad. Dios hace la obra completa de principio a fin y parte de esa obra es permitirte tomar decisiones el día de hoy que le glorifiquen, hacer cortes, apartarte del pecado. Tú no puedes decir que eres una persona que ha sido conocida por Dios, que eres salvo, si estás viviendo una vida en la iniquidad y en el pecado. Es muy sencillo. Una persona que vive en pecado y dice que es cristiano, realmente no da evidencia de salvación y podemos dudar de que realmente sea salvo. Dios nos escogió, Efesios un capítulo chido de Efesios. Ahí les voy. 1:4. Sí, capítulo 1. No puede ser tan difícil. Efesios 1:4. Él nos escogió antes de la fundación del mundo, en Cristo, para que fuésemos, ¿qué dice? Santos y sin mancha delante de Él. Y la palabra santo me habla de alguien que está, ¿qué? Apartado para Dios, apartado de la contaminación. No puedes seguir viviendo en el pecado si eres de Cristo. Y una persona que promueve el pecado, que vive en el pecado y dice que es de Cristo, Dios conoce a los que son suyos. La Biblia dice que se aparte de iniquidad todo aquel que invoca su nombre. ¿Quieres ser usado por el Señor? Apártate de iniquidad. Y va a poner un ejemplo muy claro de cómo limpiarnos y cómo apartarnos de iniquidad, versículo 20. Y este es el segundo ejemplo. Hablamos de un obrero que usa bien la palabra, pero número 2, hablamos de un utensilio para uso honroso. Verso 20. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra,
Ahí está el segundo ejemplo, un instrumento para honra. ¿Quieres ser usado por Dios? Puede ser un instrumento y necesita ser un instrumento para honra, santificado. Dice, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Tú y yo somos parte de una gran casa, porque el ejemplo que dice inicialmente en verso 20 es una casa grande. ¿Cuál es esa casa grande? ¿Sabes cuál es la casa grande? La iglesia de Jesucristo. Dice el pastor David Guzik, es grande debido a quién le pertenece. La casa de un gran Dios es una gran casa. Es grande porque está diseñada y planeada a gran escala. Está diseñada por el más grande de todos los arquitectos y permite que habiten todos sus hijos. Es una casa grande por el gran costo. Es una gran casa por el gran costo que tomó construirla. El valor de ella es mayor que cualquier propiedad en el mundo entero, ya que fue construida por la gran obra de Cristo en la cruz del Calvario. Pero también dice, es una gran casa debido a su importancia. La casa misma y lo que sucede en ella es el centro del plan de Dios para todas las edades. Es una gran casa a la que tú y yo somos parte, donde tú y yo habitamos. Pero en esa gran casa hay diferentes tipos de utensilios. Así como en toda casa hay diferentes cosas de diferentes materiales. Aquí habla de una gran casa con muchas herramientas, muchos utensilios, muchos muebles y menciona dos tipos de materiales. Aquellos materiales preciosos como oro y plata y tú dices, pues yo en mi casa no tengo nada ni de oro ni de plata, ya lo empeñé todo. ¿No? Pero en esos tiempos era muy común que los utensilios de oro y plata los usaras para comer, son lo que te llevabas a la boca, o exhibían las cosas más preciosas, portaban los alimentos, pero también había otro tipo de materiales como la madera y como el barro, y los botes de basura, los ceniceros, y este tipo de cubetas y demás se utilizaban para desechos. De hecho, no había drenaje en ese tiempo, entonces pues ahí te platico luego cómo usaban algunas de esas cubetas, ¿no? Dice aquí que en la casa de Dios hay diferentes tipos de, ¿qué dije? Utensilios, gracias, perdónenme, tengo calor y aquí hace más calor, ok. Dice que si alguno se limpia de estas cosas, de impureza, de desechos, de cosas viles, será instrumento para honra, dice, santificado, apartado, útil al Señor, dispuesto para toda buena obra. ¿Qué necesito para ser usado en una función de honra en la casa de Dios? ¿Qué necesito? Limpiarme. Y limpiarme habla de purgarte por completo. ¿Estamos hablando del purgatorio? No. Simplemente una limpieza profunda, exhaustiva. Aún un balde de madera o una olla de barro que había sido usada para desperdicios podía ser usada en una labor noble si se tallaba, se lavaba y se desinfectaba correctamente y puntualmente. Es así contigo y conmigo. Quizá no somos demasiado valiosos en muchos sentidos o no tenemos algo precioso que ofrecer, pero aunque seamos de barro, aunque seamos de madera, Dios puede limpiarnos completamente para darnos un uso honroso. Pero no dice solamente que Dios te va a limpiar. El verso 21 dice si alguno se limpia. No dice si alguno es limpiado, ¿verdad? ¿Qué dice? Se limpia. Y esto es muy interesante porque claro que la Biblia enseña esencialmente que hay una limpieza espiritual que sucede cuando tú y yo venimos a Cristo y que Él es quien nos limpia de todo pecado. Por supuesto, eso no está en duda. Y eso la Biblia lo pone clarito en 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiar nuestros pecados y para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando tú y yo venimos confesando nuestra condición, nuestra necesidad, Él hace una obra. No hay duda de esto. Pero en este pasaje entendemos que existe otro aspecto en el que Dios nos permite participar del proceso de limpieza, en donde tú y yo podemos limpiarnos para el servicio. Y cómo es que una persona que quiera ser usada por Dios de una forma honrosa debe buscar en su vida la limpieza constante, tomar decisiones y limpiarse y tallar en su vida áreas que están estorbando para que Dios te use, que están ensuciando el vaso, que están ensuciando la herramienta o
¿Qué? Sí. El utensilio, gracias. El utensilio, siempre se me da esa palabra. El utensilio. Que están impidiendo que pueda ser usado. Si alguno se limpia de estas cosas, intencionalmente, y haces cortes, serás, dice verso 21, un instrumento ¿para qué? Para honra, para glorificar de una forma evidente al Señor, santificado, útil para Él, dispuesto para el Señor. ¿Quieres ser útil para el Señor? ¿Quieres que cuando el Señor venga y vea en su gran casa la enorme cantidad de posibilidades en utensilios, diga, este es el que voy a usar? Todos tenemos utensilios favoritos para muchas cosas. No todos tienen una guitarra favorita, bueno, no todos, los músicos que tienen muchas guitarras, yo siempre pienso en idioma de músico, tienen muchas guitarras, hay una que es esta es la chida, ¿no? Yo pues ahorita me quedé nomás con un bajo, tenía como 4, pero pues ¿con cuál crees que me quedé? Pues con mi favorito, ¿no? Y también la necesidad, pues ¿cómo se los explico? Y es más sencillo, te quieres servir agua. Vas a llegar a la cocina, has tenido una semana difícil, la montaña de trastes pues ahí está, esperando, y ves uno de estos vasos que uno de tus hijos dejó, o quizá tú hace un par de días con residuos de leche, que ya está cortada, que ya está podrida, la ves, lo hueles y dices, este es el vaso que voy a usar para servirme agua. Y así sin lavarlo te sirves, no, ¿verdad? Lo lavas, o buscas uno que esté limpio, para entonces refrescarte. Esto es lo que Dios va a hacer. No va a utilizar vasos sucios, herramientas sucias, o las va a usar para otras cosas, ¿no? Se cayó no sé qué, pues ahí échalo en el vaso que quedó con leche, pues ahí recógelo y aviéntalo, no importa, y después lo limpian. Tú decides, Dios te deja escoger cómo quieres ser usado, como un contenedor que muestra el precioso fruto del Espíritu, o un bote de basura en la casa de Dios, dice también el pastor David Guzik. Pero no pienses que ser usado honrosamente tiene solamente que ver con ser un predicador o ser un maestro de la Biblia, un pastor, un gran evangelista. Un instrumento de honra es santificado, útil, preparado ¿para qué? ¿Útil para qué? ¿Dispuesto para qué? Para toda buena obra, no importa dónde sea esa obra, si es en tu trabajo, en la oficina, en la escuela, en tu comunidad. Dios te va a usar honrosamente, no importa dónde sea que estés. Y también recuerda, estos versículos no muestran con el tema de vasos de honra o vasos honrosos, para usos honrosos y para usos viles, que hay como que cristianos que son mejores que otros, que hay algunos que ya están en un nivel espiritual non plus ultra super saiyajin arcángel, así plus. Todos somos iguales delante de Dios, sin embargo, hay algunos cristianos que son más fáciles de usar porque siempre están dispuestos, ya que se han limpiado y se están limpiando constantemente. Es así. Y es un tremendo privilegio ser usado por Dios. Si quieres ser usado por Dios, procura presentarte a Dios como un obrero aprobado. Usa bien tu Biblia, medítala, guárdala, evita pelear, pero también busca limpiarte. Tú sabes dónde Dios te está hablando, qué es lo que tienes que tallar y desinfectar en tu vida. Pero también, continúa diciendo verso 22, huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Parte de esta limpieza es huir. ¿De qué? Pasiones juveniles, pasiones juveniles. Y esto describe distintos tipos de deseos, distintos, ya no puedo ni hablar, soy bien mal. Distintos tipos de deseos, distintos tipos de tentaciones, de pecados, que son particularmente evidentes o prominentes en aquellos que son jóvenes. Se presentan a todo el mundo sin importar la edad, pero en los jóvenes es muy evidente. Y creo sin duda incluye el pecado sexual, inmoralidad, placeres ilícitos de la carne, pero también creo que habla de este deseo de fama, de gloria, de promoción personal, que a veces son tan característicos de los jóvenes, el ser reconocido, la popularidad, tener más followers y ser los más likeados en Facebook y este tipo de cosas. Son pasiones carnales, se trata de mí, yo quiero que me vean, quiero el aplauso, quiero ser popular. Todo es de mí, por mí, para mí, ya me lo habían dicho en la iglesia donde iba, ¿no?
Soy un campeón, nunca cambio, valgo 1000. Un creyente maduro no busca eso, no busca ponerse en el centro, no busca llamar la atención sobre sí mismo, siempre está apuntando a Jesucristo. Huye de cualquier pasión, ya sean deseos sexuales, que evidentemente el caer en un pecado sexual es algo tan condenatorio, tan difícil de restaurar muchas veces, tan difícil de poder escapar y salir de eso. Huye de eso. ¿Te acuerdas? Como José con la esposa de Potifar. Se estaba bañando y esta mujer llega y el cuate tiene que agarrar y salir corriendo, así como estaba, ¿no? Y eso es lo que hizo, huyó de pasiones juveniles. Pero no solamente es huir, sino seguir algo. ¿Qué es lo que dice que sigamos? La justicia, la justicia. Ser justos con la gente, ser justos en mis relaciones interpersonales. La fe. Busca confiar en Dios cada día más. Esto es fe, una confianza en Dios, total, plena. No confíes en ti. Eso es una pasión pecaminosa. Confiar en ti es peligroso. Confía en el Señor. Es maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Has escuchado esto de tú escucha tu corazón, sigue tu corazón? Dice la Biblia que el corazón es engañoso y perverso. De manera que si quieres terminar engañado y pervertido, sigue tu corazón. Pero aquí no dice que sigas tu corazón, que sigas tus pasiones, sino que sigas la justicia que Cristo ofrece, la fe, confiar en el Señor, el amor. Y está hablando de un amor ágape, un amor que es un amor como el que el Señor da, un amor desinteresado, un amor sacrificial. Busca amar de esa manera. Sigue la paz. Esto habla de unir dos cosas que estaban separadas. Eso es paz, unir dos cabos sueltos. Pero no lo hagas solo. No persigas estas cosas tú solo. Hazlo con quién. Versículo 22, al final. Con los que de corazón limpio invocan al Señor. Qué importante tener cuidado de la gente de la que me rodeo. Porque la gente que estoy escuchando, la gente en la que estoy pasando tiempo, ya lo dicen soberbios, el que se junta con lobos, aullar aprende, ¿no? Pero en cierta forma es cierto, o sea, ¿tú estás siendo de influencia para tu entorno como cristiano o tu entorno está siendo de influencia para ti? Porque dices, pues es que Jesús iba a fiestas y comía con pecadores, con publicanos, prostitutas y demás. Sí, pero esa gente cuando tenía un encuentro con Jesús eran transformados. Jesús, aunque era amigo de pecadores, no era pecador. Influenciaba de tal manera a su entorno que ellos venían a la fe, que ellos venían a Dios y eran restaurados. Aquí la cosa es, ¿tú estás siendo este tipo de persona? ¿Estás influenciando a la gente a tu alrededor? ¿O ellos están influenciando a ti? ¿Quieres ser usado por Dios? Rodéate de la gente correcta. Busca a la gente que tiene un corazón limpio. ¿Y quién puede limpiar el corazón? Dios. Pero también la limpieza que uno determina hacer. Busca a la gente que está buscando estar limpio, que están haciendo cortes, que están caminando, que están invocando al Señor, que están pidiendo el socorro y la ayuda de Dios. Una de las cosas que más trajo bendición a mi vida espiritual y crecimiento y demás, bueno, crecimiento espiritual porque pues del otro, ¿cómo te lo explico? Creo que fue el rodearme de gente madura en la fe, de amigos que tenían temor de Él y estar ahí. Claro que necesitas salir al mundo y predicarle a tus amigos inconversos y pasar tiempo con ellos y ganarte su confianza y el derecho de poderles hablar y demás. Pero otra vez, si tú te juntas con los que tienen un corazón limpio e invocan al Señor, entonces vas a poder ser usado por el Señor de una forma hermosa. Terminamos versos 23 al final. Dice el verso 23, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. ¿Cuánto énfasis hace Pablo, verdad? En lo mismo. No prestes oídos a rollos necios, a rollos insensatos, a vana palabrería, profana palabrería, a palabras que traen simplemente conflicto. Simplemente enfócate en lo que te tienes que enfocar. Desecha esas cuestiones necias. No te pongas a pelear. Verso 24, porque el siervo del Señor, tercera imagen en esta enseñanza, el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino ¿cómo? Amable. ¿Para con quiénes? Para con todos.
apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, etc. Entonces, el siervo del Señor tiene que ser amable. ¿Quieres ser usado por Dios? No seas contencioso, no seas peleonero. Qué triste es ver en hombres y mujeres de Dios que están simplemente listos para responder con un insulto, con yo tengo la razón. Y lo mismo que ya mencioné al inicio de la enseñanza, no debe ser contencioso. Un hombre de Dios no busca ganar el punto, no busca estar peleando. Debe ser amable para con todos, amable. ¿Tú por qué crees que los niños querían venir a Jesús? ¿Los niños quieren estar con gente así Grinch? ¿Por qué los niños querían venir a Jesús? Porque Jesús era una persona amable, era una persona accesible, era una persona tierna, era una persona, o sea, los religiosos guardaban el look, pero Jesús los abrazaba y Jesús los bendecía, Jesús oraba por ellos. Una persona que sirve a Dios tiene que seguir ese ejemplo. Tenemos que ser amorosos con la gente, tenemos que ser cuidadosos. Qué triste es ver a pastores que simplemente están menospreciando a las ovejas, maltratándolas, golpeándolas. Debemos apacentar a la grey de Dios, cuidando de ella, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, dice en segunda de Pedro. Dice, no solamente amable, sino apto para enseñar. Es una característica esencial si quieres ser usado por Dios. Necesitas enseñar a la gente lo que has aprendido, poder compartir con otros las verdades fundamentales y sencillas del Evangelio. Un pastor tiene que ser un buen maestro de la palabra. Es lo mismo que un cirujano que no sabe usar, un pastor que no sabe usar la Biblia es lo mismo que un cirujano que no sabe usar su bisturí, escalpelo. ¿Le confiarías una operación de vida o muerte a un cirujano que no sabe usar un bisturí? Pues obviamente no. Es lo mismo, tiene que ser apto para enseñar. Después dice que es sufrido. Sufrido, esto habla de paciente, se puede traducir como paciente. ¿Y cuánta paciencia necesitas en la obra de Dios? La gente es difícil, tú eres difícil y es complicado. Dios no tiene prisa, ¿sabes? Dios está haciendo una obra en su tiempo, en el corazón de la gente. Y Él ha prometido que la obra que Él comenzó la perfeccionará. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Cristo. Y de aquí a ese día necesitas ser paciente. Pero termina diciendo que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen. No es nada más, alguien se está oponiendo, pues ignóralo y ignóralo en buena onda. Bendiciones. ¿Qué tiene que hacer? Dice el verso 25. Corregir. ¿Cómo? Con mansedumbre. Y corregir implica pues poder presentar una defensa a cualquiera que demanda razón de la esperanza que hay en tu vida. ¿Por qué es que no creemos eso si no creemos esto? Bueno, porque la Biblia enseña esto. ¿Te fijas cómo todo regresa a lo primero? Que usa bien la palabra de verdad. Un obrero aprobado. Un utensilio honroso, útil, pero también un siervo amable, manso. Y termina diciendo versos 25 y 26, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. Cuando los pastores o los líderes espirituales quieren tomar las cosas en sus manos, es cuando empiezas a desesperarte y a gritarle a la gente, ¿por qué no entienden? Y ustedes no diezman, y ustedes no hacen, y ustedes no participan, y de verdad que ya estoy desesperado, me voy a pastorear a otra iglesia. Porque quieres tú ser quien produzca la obra en el corazón de la gente, cuando la Biblia dice que es Dios quien concede el arrepentimiento, que es Dios quien concede que la gente conozca la verdad. Entonces confías en el Señor. Ahora menciona algo interesante en verso 26, escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. ¿Qué significa eso? Significa que el enemigo está buscando mantener en cadenas, en lazo a la gente, sin que puedan experimentar la libertad y el gozo que hay en una vida en Cristo. Esclavos del pecado, esclavos de la amargura, esclavos de la falta de perdón, esclavos del rencor, esclavos de la duda, enlazados a todo esto. Pero hay una forma en la que ellos pueden ser libres.
Si nosotros predicamos el Evangelio y ellos reciben el Evangelio y Dios les concede, junto con recibir el Evangelio, les concede el arrepentimiento. Y ellos dicen, ¿sabes qué? Voy a cambiar mi manera de pensar. ¿Por qué eso es arrepentimiento? Arrepentimiento es un cambio de mente que produce un cambio de dirección. Cambias tu manera de pensar, pensabas que tú eras el centro del universo, ahora entiendes que el centro de todo es Jesucristo y tú vives para su gloria. Ibas viviendo un camino buscando tu satisfacción, ahora quieres vivir un camino completamente contrario a lo que estabas haciendo, te arrepientes 180 grados y empiezas a caminar para glorificar a Dios. Eso es arrepentimiento. Y cuando tú empiezas a caminar de esa manera, conoces la verdad, conoces a Jesucristo, lo ves tan claro y Él es tu meta. Y Jesucristo dijo, conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Si el Hijo les libertare, serán verdaderamente libres. Porque Jesucristo es la verdad y Él es el único que puede libertar. Él dijo, yo he venido a pregonar libertad a los cautivos, a los oprimidos. Solamente Cristo puede hacerte libre. ¿Por qué es tan importante predicar el Evangelio? Porque eso es lo que va a traer libertad. ¿Cómo es que Dios nos va a usar con la gente? ¿Cómo es que Dios te va a usar para restaurar a las familias que tienes a tu alrededor? ¿Quieres ser realmente una bendición para la gente a tu lado? ¿Para la gente que ves en cualquier lugar donde vas? ¿Quieres ser usado por Dios para bendecir y tocar la vida de esas personas? Usa bien la palabra de verdad. Conoce tu Biblia, medita, discipúlate, memoriza, congrégate, ama la palabra, pero también límpiate. Quita cualquier cosa que pueda estar manteniéndote sucio y que impida que Dios pueda usarte. Y sé amable para con todos. Predica la Biblia, eso es lo que va a traer libertad a la gente que está en cadenas. Pero todo esto se hace, regresamos en el versículo 1 del capítulo 2, porque partimos el capítulo en 3 partes, pero no podemos olvidarnos cuál es el fundamento que Pablo puso o que el Espíritu Santo puso para este capítulo. ¿Qué es lo que le dice en 2 de Timoteo 2:1? Pero tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia. Nada de esto son requisitos para que Dios me ame, ¿ok? Dios ya te ama. Seas el tipo de utensilio que seas el tipo de obrero que seas el tipo de siervo que seas. Dios ya te ama, porque no depende de lo que tú hagas o dejes de hacer. Su amor es incondicional. Debido a ese hermoso amor inmerecido, eso lo pones como base y dices, Señor, ahora sí quiero darlo todo y me voy a esforzar por ser este tipo de obrero, de utensilio y de siervo. Un obrero aprobado, un utensilio limpio y un siervo amable. Porque yo sé que eso es lo que tú usas. Y no hay un privilegio más grande que ser usado por Dios. De verdad, te lo digo, no hay un privilegio más grande que ser usado por Dios. Mi hijo ve Toy Story un chorro de veces porque le encanta y es lo único que lo atrapa. Ahorita ya le gusta Cars también. Y a veces me quedo yo más picado viendo las películas que él. Ella se fue a jugar y yo estoy ahí viendo así todo emocionado. Pero me gusta momentos en las películas en donde ellos expresan que nunca encuentran un mayor gozo como juguetes que cuando su niño los toma y juega con ellos y hace lo que quiso hacer. O sea, en ese momento están vivos, más vivos que nunca. Siendo que en teoría están vivos. Pero cuando simplemente se abandonan a su niño, encuentran una satisfacción, una plenitud. Y yo creo que hay teología en eso. Nunca vas a encontrar una mayor satisfacción y una mayor plenitud y un mayor gozo en tu vida que cuando te abandonas a que Dios te use. Pero no va a usarte si no buscas como una meta estos 3 aspectos que observamos el día de hoy. ¿Estamos listos para pedirle al Señor que nos use? Pero también estamos listos para tomar decisiones fundamentándonos en la gracia, descansando en Él, en su amor. Pues ¿por qué no hacemos una oración y juntos como iglesia le pedimos que Él haga su obra en nosotros? Nos ponemos de pie. Señor, gracias porque no depende de nosotros ni de nuestra capacidad, sino de tu gracia en nuestras vidas. Y yo sé que por tu gracia podemos ser habilitados para la obra. Pero también entendemos, Señor, que tú has dejado un grado de responsabilidad en nosotros, en buscar estas cosas, en perseguir estas cosas, en esforzarnos en estas cosas, Señor. Y queremos ser
diligentes, procurar con diligencia presentarnos a ti como obreros aprobados, como utensilios limpios y como siervos amables para con la gente que tú has amado, Señor. Ayúdanos, Señor, úsanos, llénanos. Haz tu obra, Señor, y permítenos experimentar ese gozo que es incomparable, indescriptible, de ser usados por ti, Señor. Donde sea que vayamos, toda buena obra, Señor, lo que tú tengas, úsanos, escógenos, Señor, llámanos. Queremos estar cómodos en tu mano, serte cómodos, Señor, para ser usados por ti. Gracias por este tiempo y tu palabra, Señor. Te bendecimos y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén.